Trotsky y el trotskismo. Análisis crítico desde el marxismo-leninismo. Parte 1. Desde la Organización Comunista Revolución queremos contribuir con un análisis que trate de explicar por qué, históricamente, la aplastante mayoría de personas que nos organizamos como comunistas hemos rechazado el trotskismo. Queremos hacer esta contribución porque sabemos que esta es una cuestión que a menudo suscita dudas entre quienes empiezan a implicarse más activamente en las luchas sociales, especialmente cuando se acercan al movimiento comunista y se encuentran con que, lo que desde fuera parece una trifulca entre comunistas rusos de la primera mitad del siglo XX, sigue saliendo a relucir de tanto en tanto. Si fuera por nuestra organización, este debate podría darse tranquilamente y de manera bien documentada entre aquellas personas que realmente quieren luchar por un cambio social real en favor de la clase trabajadora, pero somos conscientes de que es el 21 de agosto cuando toda la prensa de los capitalistas y los políticos del sistema, desde la izquierda reformista hasta la derecha liberal conservadora, usan la muerte de Trotsky a manos de Ramón Mercader como forma de atacar al comunismo, de reforzar la idea de que existen comunistas buenos y comunistas malos. Y los comunistas buenos, casualmente, siempre son aquellos que han dado lugar a movimientos que no han ido a ninguna parte. Por eso, aunque haya quien pueda resultarle de mal gusto, publicamos este artículo como respuesta al falso debate forzado por los capitalistas. ¿Qué pasa con Trotsky? Para muchas personas que se interesan por el socialismo y no tienen contacto previo con militantes comunistas, Trotsky suele ser una de las primeras opciones a consultar. Al fin y al cabo, Trotsky parece ser la figura revolucionaria menos incómoda, después de Marx y Engels. Tomó parte importante en la revolución bolchevique, luchó contra el ejército blanco zarista y después se sacrificó por los pecados de la humanidad. Quedó, según nos dicen, sin mancha, perseguido por sus ideales verdaderamente comunistas por una burocracia totalitaria y desalmada. Trotsky siempre ha sido y sigue siendo un icono utilizado por los capitalistas incluso después de la Guerra Fría. Por un motivo, ellos creen que demuestra inapelablemente cómo la revolución y el socialismo siempre salen mal, siempre acaban distorsionados y deformados. Suaviza la propaganda anticomunista más cruda que presenta a los comunistas como totalitarios sin escrúpulos, diciendo, bueno, quizás hay algunos buenos, pero al final son los tontos útiles de los otros comunistas. Mira cómo acabó Trotsky. Desde luego, si uno quiere ser crítico con el capitalismo y cree que es posible un sistema mejor, Trotsky es la alternativa más reconfortante. Nada de incómodos dilemas históricos. Basta con decir, el socialismo nunca ha existido. Nada de discusiones con amigos, familia o compañeros de lucha. Basta con decir, la Unión Soviética y las demás experiencias socialistas fueron, efectivamente, dictaduras más parecidas al fascismo que al socialismo. El problema es que, como iremos viendo a lo largo de este artículo, no es casualidad que el trotskismo no plantee nunca compromisos o dilemas históricos. Tanto cuando Trotsky estaba vivo como especialmente tras su muerte, el trotskismo atrae a personas progresistas precisamente por la visión épica y reconfortante de que es posible, a la vez, abordar decididamente los más importantes problemas sociales partiendo de un análisis materialista de la realidad, sin tener que pasar por el aro de la realidad para resolverlos. Trotsky y el trotskismo. El trotskismo como corriente política está íntimamente ligado a la figura de Trotsky y el grupo de militantes allegados que capitaneaba, pero el trotskismo no es un accidente histórico. La figura de Trotsky y su trascendencia como continuo, entre comillas, acompañante crítico de los bolcheviques y más tarde de Lenin, no hubiera existido nunca si Trotsky no hubiera representado políticamente a alguien, a una postura política que siempre existe dentro de la lucha de clases. Por eso es útil empezar por entender la trayectoria de Trotsky a grandes rasgos, porque en su carácter contradictorio se explica la verdadera naturaleza de la posición que representa Trotsky en la lucha de clases. León Trotsky, Lev Davidovich Bronstein, por su nombre de pila, tuvo una carrera política atravesada por tres constantes que están relacionadas entre sí. La primera, ante cada dilema histórico, estar a la izquierda de la realidad. Ante cualquier situación que claramente dividía en dos campos bien delimitados a los socialistas, Trotsky siempre creía haber encontrado una síntesis superadora genial que permitía aparcar las diferencias bajo su mando, una síntesis que permitía conformarse con una dulce derrota cubierta de épica revolucionaria. Por ejemplo, cuando el desarrollo del imperialismo con su monopolismo y la burocratización y militarización de los estados planteó a los revolucionarios la tarea de decidir qué instrumento revolucionario necesitaban,
Unos defendían la necesidad de un partido que fuera una organización de combate profesional y disciplinada, postura bolchevique. Otros, un partido que hiciera de portavoz pasivo y aglutinador de los trabajadores de toda tendencia autodenominada socialista, postura menchevique. Trotsky plantea su superación. Ni partido de masa reformista, ni partido de vanguardia revolucionario. Partido de masas revolucionario. Unidad entre los que defienden una vía y otra, lo que por supuesto implica un partido de masas que frente a un enemigo tan preciso como el Estado capitalista solo puede ser reformista. Cuando la Revolución Democrática Rusa de 1905 obliga a los socialistas rusos a definir la alternativa al zarismo, los socialistas rusos se dividen en dos grandes grupos. Dejar que tome el poder la burguesía y confiar en que ella llevará hasta el final la limpieza de todos los reductos zaristas, aunque esta burguesía claramente tenga más que perder si se alía con las masas populares que con la aristocracia feudal y la burguesía imperialista internacional. Esta era la postura defendida por los mencheviques, o por el contrario, los socialistas deben defender una dictadura obrero-campesina que resuelva las tareas democráticas en el campo mientras asienta el poder obrero y el socialismo en la ciudad. Y va deslindando a las diferentes capas del campesinado para ganar al campesinado pobre y medio para el socialismo, de manera que el poder obrero cuente con una potente base en un país eminentemente campesino. Esta era la postura bolchevique. Trotsky se saca de la chistera otra genialidad superadora que no convence a prácticamente nadie. El proletariado no puede confiar en la burguesía liberal, pero tampoco puede confiar en el campesinado, que necesariamente terminará enfrentándose al proletariado, porque la revolución agraria y la revolución socialista son, según Trotsky, antagónicas. Así que la tarea en Rusia y en cualquier otro país, por atrasado que sea, debe ser la toma del poder en exclusiva por parte de la clase trabajadora, teniendo como apoyo principal no a las clases oprimidas por el capitalismo en ese país, sino a la clase obrera internacional, que con toda seguridad se alzará revolucionariamente en solidaridad con el proletariado ruso. Esta postura ya sonaba entonces muy utópica, pero la historia ha disipado toda posible duda sobre quién supuso el apoyo principal del poder soviético, las capas populares del campesinado soviético. Otro ejemplo, cuando los bolcheviques acaban de tomar el poder y la joven República Soviética necesita salir de la Primera Guerra Mundial, de nuevo aparecen dos posturas, o lanzarse a una conquista revolucionaria de Europa, postura de Bukharin, o reconocer la debilidad del recién nacido Estado obrero y firmar un tratado de paz aunque suponga perder algunos territorios del antiguo imperio ruso ocupados por las potencias beligerantes, postura de Lenin y de Stalin. Trotsky textualmente propone ni guerra ni paz. Lo que la joven República Soviética debe hacer es no firmar ningún tratado, no comprometerse a nada, simplemente cesar el fuego unilateralmente y esperar que, como consecuencia de ello, si las potencias imperialistas intentan atacar a la Rusia soviética, los trabajadores de dichas naciones es completamente seguro que se alzarán en armas contra sus propios gobiernos y la revolución mundial comenzará. En la práctica, Trotsky bloqueó las negociaciones de paz, lo que supuso que las potencias imperialistas rompieran finalmente las negociaciones y la Rusia soviética tuviese que enviar a la desesperada un armisticio que terminó traduciéndose en una paz sin contrapartidas con Alemania y una invasión por parte del resto de potencias imperialistas. Y otro ejemplo, cuando pasados los primeros años 20 ya resulta evidente que no va a haber pronto una revolución socialista en Europa Occidental que asista y sirva de apoyo a la URSS, la cuestión de a dónde tiene que ir la URSS, cómo debe desarrollarse el socialismo, aparece sobre la mesa y de nuevo se pueden divisar dos grandes grupos. Por un lado, un grupo de dirigentes soviéticos defiende que en mayor o menor medida la URSS debe conformarse con una economía que se apoye sobre los pequeños capitalistas terratenientes en el campo y la dependencia técnica y de capitales hacia las potencias imperialistas en la industria. Postura defendida por Bukharin, Zinoviev y Kamenev con distintos matices. Mientras que otro grupo plantea que no, que la construcción socialista debe abordarse con decisión, empezando por la gran industria y dando pasos progresivos en el campo contra los grandes terratenientes que acaparan y especulan con la producción agraria, para fortalecer el poder obrero y que esto a su vez permita convertir a la URSS en un cuartel general para una verdadera revolución mundial. Postura defendida por Stalin. Ante esta disyuntiva, Trotsky niega la mayor, rompe con el debate
tal y como está planteado, y dice que el debate no está en cómo construir el socialismo en la URSS, sino siquiera si es posible hacerlo. Con argumentos pretendidamente económicos, Trotsky viene a decir que la construcción del socialismo en la URSS, la construcción de una producción completamente planificada y bajo control obrero, es imposible, que sin una revolución mundial, necesariamente la dependencia de la URSS subdesarrollada hacia los países capitalistas hará que tenga que retroceder hacia el capitalismo. En la práctica, su postura no supone alternativa alguna para la clase obrera soviética. Simplemente oscila entre el derrotismo del sector de la derecha del Partido Comunista de la Unión Soviética y un aventurerismo que le lleva a proponer aún en 1926-27, con la economía soviética maltrecha recién salida de la NEP, a querer cargar frontalmente contra los campesinos ricos y medios. La segunda constante es todo el poder para los visionarios. Aunque pueda sonar provocador, la segunda constante en la política de Trotsky es precisamente su convicción no declarada de que el factor decisivo para una política revolucionaria exitosa es el mando absoluto e incontestable de uno o unos pocos visionarios geniales, en su caso, él mismo. Cuando las masas o las bases de la organización rechazan ese mando, deben existir subterfugios, instrumentos de reserva para que esos grandes visionarios incomprendidos puedan seguir maniobrando para regresar en algún momento y arreglar los desperfectos. Así es como se entienden dos aspectos aparentemente contradictorios de la política de Trotsky: su extremo autoritarismo cuando ostenta posiciones de mando y su exigencia de un democratismo extremo, aun a riesgo de dividir gravemente las filas revolucionarias cuando queda en minoría. El autoritarismo en Trotsky. La vena autoritaria, casi aristocrática de Trotsky, aunque poco aireada por la prensa capitalista y el movimiento trotskista, es notable para cualquiera que se moleste en leer una de sus obras, especialmente posteriores a la Revolución de Octubre. La visión que Trotsky tiene sobre un buen político revolucionario, cosa que va reduciéndose cada vez más y más hasta incluirlo básicamente a él solo, es la de un genio que pronostica el desarrollo de los acontecimientos con años de antelación y que está condenado a ver cómo su visión choca con los bajos deseos de las masas atrasadas no proletarias y muy especialmente de los militantes del partido. Es que si para alguien tiene tinta Trotsky a lo largo de su carrera política, es para los militantes bolcheviques que hacen posible la toma del poder, la construcción del poder obrero y después la construcción socialista. Burócratas incorregibles, aspirantes a ministro menchevique y otras lindezas son algunos de los calificativos más flojos que Trotsky dirige contra los militantes revolucionarios dentro y fuera de la URSS. Al leer cómo recuerda Trotsky la Revolución de Octubre como un cúmulo de dirigentes bolcheviques inútiles que si no llega a ser por Trotsky nunca hubieran hecho la revolución, o cómo describe a los militantes revolucionarios que estaban siendo masacrados por el fascismo y por las democracias burguesas occidentales en 1938, ya se deja entrever la visión que tiene Trotsky de la política revolucionaria. Grandes visionarios teniendo que lidiar con inútiles sin seso o sin fuerza de voluntad. Este desprecio por la militancia intermedia y de base del Partido Comunista, como torpes que frenan la voluntad revolucionaria de las masas que solo un genio puede interpretar, se materializa en varios momentos de su carrera política, especialmente tras la toma del poder. Durante su etapa como dirigente máximo del Ejército Rojo en la guerra civil contra el Ejército Blanco y las potencias imperialistas invasoras, es bien conocido que Trotsky apostó firmemente por utilizar el conocimiento militar de los militares zaristas. Al principio, accedió a que estos militares fueran controlados por comisarios políticos bolcheviques, pero a medida que estos comisarios políticos fueron volviéndose incómodos para que hiciera valer su propia estrategia de guerra, propuso subordinarlos por completo al mando militar antiguamente zarista y llegó a ejecutar a comisarios políticos comunistas para dar ejemplo. En esta misma campaña militar, Trotsky mostró cómo su audacia revolucionaria no se detenía ante las molestas opiniones de las masas populares. En la campaña en Polonia, su postura respecto a liberar Polonia contra el deseo de los polacos fue notoria y le valió una gran polémica con Stalin. En 1920 y 21, al calor del debate sobre qué papel debían jugar los sindicatos bajo la dictadura del proletariado, Trotsky intentó, en la práctica, militarizar los sindicatos, someter a los sindicatos a una estricta dictadura dirigida desde los ámbitos de planificación económica, dado que, pese a que
El Partido Comunista, con Lenin aún vivo, entendía que aun con un Estado obrero campesino existen tendencias burocráticas, más aún en 1921. Trotsky veía ya este Estado obrero como algo perfecto, contra el que no tenía sentido que existieran sindicatos, porque no tenían nadie contra quien protestar, no tenían nadie a quien exigirle mejoras materiales para la clase trabajadora. Si el Estado ya era obrero, ¿cómo iba a haber que ganarse a los obreros? Aunque Lenin en Los sindicatos, la situación actual y los errores del camarada Trotsky de 1920 ya ha tratado de hacérselo entender, Trotsky siguió tratando de hacer valer desde sus puestos de control su particular dictadura del proletariado sobre el proletariado, pasando por encima de la voluntad de los trabajadores sindicados e incluso contra los deseos de los comunistas organizados en dichos sindicatos. Estos son algunos ejemplos clave que muestran la visión del ejercicio del poder de Trotsky y el complemento perfecto que va apareciendo con el paso de los años es su conocida defensa del derecho a constituir fracciones dentro del Partido Comunista. Veamos el fraccionalismo, la otra cara de la moneda. En el 10º Congreso del PQS, en 1921, a propuesta de Lenin, son ilegalizadas las fracciones dentro del Partido Comunista, cosa que será extensiva a todos los partidos comunistas del mundo. El sentido que esto tiene es el siguiente. El Partido Comunista no es un partido político pensado para hacer de portavoz de un grupo de gente en las instituciones representativas burguesas. Es una herramienta que pretende reclutar y formar a las y los revolucionarios más entregados y capaces para conjuntamente, aplicando el método científico, tratar de llegar a las mejores conclusiones posibles sobre cómo llevar a la clase obrera al poder, construir el socialismo y llegar al comunismo. Mientras se da la toma de decisiones, la libertad para opinar y discutir es total. De hecho, no es solo un derecho, es una obligación de cada militante velar porque todas las opiniones sean documentadas y expresadas. Pero a diferencia de cualquier otro caso en el que se aplique el método científico, la revolución no es algo que pueda esperar. El laboratorio es la práctica de la lucha de clases y es un laboratorio bastante hostil. La división interna, las refriegas, la desconfianza, la simple dispersión de fuerzas y la falta de claridad en la cadena de mando han sido, son y serán aprovechadas por los capitalistas y sus cuerpos de represión para impedir el avance de las posiciones del Partido Comunista. Una vez tomado el poder, el Partido Comunista que ha dirigido la revolución se convierte, por el propio desarrollo del proceso, en el dirigente máximo de la revolución e intensifica la profesionalización de su forma de trabajar, analizar y debatir, la transparencia y rendición de cuentas hacia la clase obrera y el compromiso de incluir y formar continuamente a las personas más honestas, esforzadas y comprometidas con el progreso social dentro de la clase obrera. La clase obrera conserva la última palabra en todos los aspectos, ya que es quien decide qué se hace y qué no con su voto y su participación activa en los consejos que integran la democracia obrera, los famosos soviets en la URSS, de forma que la tarea del Partido Comunista es tratar de encontrar las mejores propuestas para el avance del socialismo y la profundización del poder obrero, así como el avance de la revolución mundial, y con estas propuestas en la mano, hacer lo posible para convencer a la población trabajadora de estas propuestas, así como aprender de ella y recoger sus aportaciones. Así, lo que puede ser caricaturizado como una dictadura de un solo partido es en realidad un sistema complejo en el que un trabajador cualquiera tiene mucho más que decir y hacer que en cualquier democracia capitalista. Y el Partido Comunista es un instrumento político unido por 1000 hilos a la propia clase obrera. Trotsky, en el momento en que tiene lugar la revolución, hasta 1921, entiende esto, al menos sobre el papel. Está de acuerdo con ello, porque él está a todas luces en el top 5 de los dirigentes más influyentes de la Revolución de Octubre. Y mientras está en esta posición, no tiene miramientos en excederse en el uso de la fuerza contra cualquiera que disienta con él, incluso miembros del Partido Comunista que se atienen a los cauces correctos. Sin embargo, sus posturas van volviéndolo impopular. Los trotskistas van perdiendo popularidad a medida que el Partido Comunista Bolchevique, ya en ejercicio del poder, crece y toma en más importancia cuestiones prácticas sobre cómo atraer hacia la política del gobierno soviético por su propia voluntad y no por la fuerza a las masas trabajadoras y campesinas. Cuestión del control del mando militar zarista, de los sindicatos, de cuándo y cómo iniciar la ofensiva contra los terratenientes y sobre qué camino debe tomar la construcción socialista en la URSS.
Así, datos del propio PQS muestran cómo los trotskistas eran cerca de un cuarto de la militancia bolchevique en 1918 y para el año 1927, sumando a todo el bloque de oposición, Trotsky por la izquierda y Zinoviev y Kamenev por la derecha, solo son unos 3.000 militantes del total de 572.000 que integran el partido. Así, a medida que Trotsky se ha apartado de puestos de mando, va perdiendo capacidad de aplicar, por hechos consumados, su línea política dejando en papel mojado los acuerdos del partido, como había hecho anteriormente en la firma de paz de Brest-Litovsk, el Ejército Rojo o los sindicatos, de aprovechar los recovecos burocráticos del partido y entonces entra en juego cada vez más y más su derecho a imponer una y otra vez el debate de sus tesis políticas. Su anterior tolerancia con las fracciones se convierte en una defensa apasionada de las mismas y de hecho ejerce en numerosas ocasiones ilegalmente el fraccionalismo dentro del Partido Comunista para tratar de volver a llevar a debate alguna pequeña modificación sus tesis ya rechazadas en torno a distintos aspectos del socialismo en un solo país, la revolución permanente, la cuestión agraria, los sindicatos, etc. No nos es posible citar un solo ejemplo de esto. De hecho, prácticamente todas las polémicas soviéticas entre el año 1924 y el año 1929 son una reiteración de discusiones una y otra vez sobre detalles de la línea de Trotsky frente a la línea oficial del Partido Comunista, donde son contraargumentadas de forma rigurosa y rechazadas. Es de interés señalar que a menudo se mezcla la pérdida de popularidad de Trotsky con la represión política durante el periodo de las purgas, dando a entender que Trotsky no perdió popularidad, sino que fue violentamente perseguido. Lo cierto es que sin entrar en la cuestión de las purgas, que han sido tratadas en numerosas ocasiones desde una postura marxista-leninista, ni Trotsky ni ningún otro opositor interno del PQS fue víctima de la represión mientras tenían lugar estos debates, ya que estos se dan entre 1923 y 1929, mientras que las purgas se concentran entre 1936 y 1938. De hecho, la consulta de las obras de Trotsky y Zinoviev durante este periodo, como Lecciones de octubre de 1926 de Trotsky o sobre el régimen del partido 1927 de Zinoviev, denuncian a lo sumo procedimientos burocráticos que también son discutidos y contraargumentados en obras de Stalin. La tercera componente se ve claramente en la obra teórica de Trotsky, Demagogia vestida de ciencia, una cuestión especialmente problemática a la hora de abordar la obra teórica de Trotsky para tratar de entenderla y en nuestro caso de explicar qué defiende y por qué lo que defiende no nos sirve a las y los comunistas, es que Trotsky no utiliza un método de polémica científico. El marxismo parte de la aplicación del método científico a la realidad social. La idea es que cuando hay un debate, si realmente creemos en la revolución, hemos de hacer todo lo posible por argumentar exponiendo lo que pensamos sinceramente, investigando a fondo los problemas y contrastándolos a la luz de la realidad social, que podemos contrastar con datos de nuestra experiencia en la lucha de clases, la de nuestros compañeros y compañeras y la de los revolucionarios que nos precedieron, que está recogida en forma de obras teóricas marxistas. Cuando algo nos importa mucho, cuando verdaderamente queremos resolver un problema y hemos de resolverlo en grupo, ha de estar claro si estamos de acuerdo con cuál es el problema, en los puntos principales para resolverlo, en las tareas para cumplir esos objetivos, en quién se encarga de ellas, etc. Cuando echando la vista atrás tenemos que hacer un balance serio de por qué algo ha salido mal, si verdaderamente nos importa que el error no vuelva a repetirse, hemos de buscar qué errores ha habido para que se haya podido llevar a cabo este error. Fueron al analizar el problema, fueron al encontrar los puntos principales para resolverlo, se dieron al planificar las tareas para resolverlo. Si verdaderamente nos importa, no nos dedicamos a escampar la culpa, a lavarnos las manos respecto a lo ocurrido, y mucho menos a sembrar confusión respecto a todo lo anterior para poder decir, os lo dije. Cualquiera que logre pasar del tercer capítulo de la obra de Trotsky de 1906, Resultados y Perspectivas, podrá ver claramente que Trotsky no defendía lo mismo que Lenin, con pocas diferencias, que en todo momento Trotsky acusa a los bolcheviques de ser idealistas que piensan que al campesinado se le puede ganar para la construcción socialista y que, según él, el campesinado se alzará contra la dictadura obrera y ésta solo puede confiar en la inevitable revolución mundial que se desencadenará tras la revolución socialista en Rusia. También, en la revolución permanente,
Trotsky reduce sus choques con Lenin en el antiguo Partido Obrero Socialdemócrata ruso sobre si tener o no un partido de nuevo tipo, disciplinado y centralista democrático, a una pequeña rencilla en la que Lenin simplemente habría criticado a Trotsky haber sido demasiado bien pensante y conciliador con los mencheviques reformistas. Esto en 1929, borrando de un plumazo lo que él mismo había reconocido con Lenin todavía vivo en 1923, en su obra Nuestras divergencias, en la que Trotsky se había opuesto a toda la concepción del partido revolucionario que propone Lenin. Naturalmente, no hay ningún problema en que, como Trotsky dice en 1923, tardase en rechazar el menchevismo y abrazar el bolchevismo. El problema está en que, según pasan los años, Trotsky reescribe la historia para aparecer cada vez más y más como el ojito derecho de Lenin, y que poco menos que Lenin le hizo una crítica en 1903 por ser demasiado bueno, crítica que Trotsky acepta teatralmente en retrospectiva. Y esta no es la última técnica propia de club de debate que le queda a Trotsky para intentar que sus posturas políticas queden difuminadas y encontrar la manera de colarlas en el Partido Comunista por la puerta de atrás. Quizá una de las más paradigmáticas es cuando en 1923, en pleno debate sobre si adoptar o no una serie de tesis de Trotsky propuestas tanto a la Internacional Comunista como al Partido Comunista, Trotsky niega directamente que exista el trotskismo, la misma persona que 15 años más tarde está construyendo su propia Cuarta Internacional Comunista. Suena más divertido todavía si se piensa hoy en día, cuando cualquiera que haya consultado la web de un par de organizaciones comunistas sabría identificar una organización trotskista a la legua. Y de la misma manera que Trotsky difumina al extremo, más aún según pasan los años, sus importantes diferencias políticas con Lenin, a su vez es usualmente acusado de exagerar teatralmente las diferencias que él llama de principios, con tal de poder aplicar su particular forma autoritaria y burocrática de ejercer el liderazgo político apoyándose en los documentos congresuales aprobados. Resumiendo, aunque aún queda por abordar dos aspectos principales que definen la corriente política trotskista, hemos querido analizar primero la política realmente existente de Trotsky, sus características fundamentales, lo que es, más allá de lo que dice ser, para poder entender mejor no solo la política de Trotsky y el trotskismo originario, sino las distintas variantes que han evolucionado a partir de la Cuarta Internacional. Como se puede comprobar, Trotsky trascendió políticamente porque representa una postura que existe en la lucha de clases, una de las posturas pequeño-burguesas. Esa postura de quien toma parte de la lucha social en el campo de los oprimidos y sabe que hay una serie de cuestiones que no pueden pasarse por alto. Necesidad de la revolución, de la dictadura del proletariado, del socialismo para llegar al comunismo. Pero, por otro lado, en lo concreto, es incapaz de hacer el esfuerzo de bajar a la realidad y trabajar con la realidad concreta de la lucha de clases. Ya sea porque siente que las masas son demasiado atrasadas y no confía en su acción, porque siente que ha de comprometer sus ideales y la lucha de clases va demasiado lenta, porque el socialismo no es tan bonito como imaginaba, de manera que al final de cuentas se contenta con ser un militante activo socialmente, que critica desde posiciones idealistas todo lo demás, haciendo las cosas más fáciles al reformismo e incluso a la reacción en ocasiones. Ante los dilemas, salirse por la tangente con poses extremistas que no tienen aplicación práctica o que directamente son contraproducentes, porque intentan pasar por encima de los deseos de las masas. En la organización del partido y las asociaciones de lucha de las masas, capturar lo antes posible los puestos de mando, con cualquier recurso posible para que estén en buenas manos, y utilizar todos los subterfugios necesarios para conservar ese poder o recuperarlo si se ha perdido. En el debate y la polémica, embrollar todo lo que se pueda y hacer uso de trucos retóricos para ganar posiciones. Esta es la forma de hacer política de Trotsky. Es la experiencia que Trotsky condensa en sus escritos, en su teoría, y está en el ADN del movimiento trotskista, por muy honestos que puedan ser sus militantes. En la siguiente parte pasaremos a analizar sus dos legados principales, la teoría de la revolución permanente y el programa de transición.